Entre los años 1870 y 1930, el modelo primario agroexportador era el utilizado por las economías latinoamericanas. Con este podemos encontrar una dependencia al mercado internacional, una economía globalizada y un Estado liberal. En el año 1930, la crisis llevó a los países latinoamericanos a cambiar de paradigma y comenzar a industrializarse. Esto se dio como una salida al desarrollo de estos países. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, América Latina debió acomodarse en una economía mundial abierta y bajo el predominio de los Estados Unidos. Durante la posguerra se generó un dilema económico. No sabían si profundizar el proceso de industrialización o retornar al modelo agroexportador. Esta última opción fue apoyada por terratenientes y conservadores, ya que era de su conveniencia, pero para lograrlo se debía retroceder 15 años de desarrollo. Había que realizar el proceso a la inversa, volver de la ciudad al campo nuevamente, y esto no era conveniente para su economía. Se apuesta por el modelo industrial, lo cual se ve en mayor medida en los países más grandes como son Argentina, Brasil, Uruguay y México, y en menor medida en los países más chicos como Bolivia o Perú. Esta industrialización se centraba en el mercado interno y requería elevar el nivel de vida de los sectores populares. Se acentuaron el consumo, la urbanización, el crecimiento demográfico y vegetativo, y la población urbana se multiplicó por 10. Para lograr esto tuvo un papel importante el estado de bienestar, ya sea de forma directa o de forma indirecta, aumentando y mejorando la educación pública, generando puestos de trabajo, entre otras cosas. Aunque esto funcionó por un corto periodo, desde mediados de 1940 hasta 1975, ya que el problema de América Latina era que el mercado interno tenía un tamaño minúsculo, por lo que se saturaba. Se necesitó cada vez más del sector agrario, el endeudamiento y la inversión extranjera. Por otro lado, esto no supuso el final del sector primario, ya que se seguía produciendo y exportando materia prima. Con esta ganancia se fomentaba la industria dirigida al mercado interno, lo cual generó disconformidad y resentimiento en los sectores conservadores y terratenientes, quienes tenían el deseo de volver al modelo agroexportador. Esto llevó a un conflicto político en donde se produjeron en varios sectores de América Latina golpes de Estado, como por ejemplo el de Fulgencio Batista en Cuba, lo que dio lugar a una revolución en este país. Gracias al surgimiento de las industrias, se creó la clase obrera, los cuales con la ayuda de los sindicatos van a reclamar derechos políticos tales como la suma de salarios y el derecho al voto. En cuanto al aspecto político, en la inmediata posguerra, Estados Unidos fue la potencia hegemónica sobre América Latina, quien promovió una ola de democracia para evitar el fascismo. Aunque esta postura norteamericana fue breve, ya que cuando hizo falta promovió las dictaduras para ponerle una barrera al comunismo, su nuevo enemigo. Surgieron en América Latina movimientos de izquierda que adoptaron la estrategia cubana de guerra de guerrillas. Se llamaba Nueva Izquierda y estaba conformada por jóvenes universitarios cuyo exponente era el Che Guevara. Esta nueva izquierda veía la democracia como un instrumento de las clases dominantes dentro del capitalismo para continuar ejerciendo el poder. Lo veían como una farsa sin una salida real, y creían que a través de la voluntad se podía llegar a una revolución exitosa. Por otro lado, existía en América Latina una derecha conservadora, la cual temía a que la revolución cubana se replique. Eran gobiernos autoritarios los cuales mediante las fuerzas armadas generaban golpes de Estado. Consideraban que la democracia era un sistema débil que propiciaba el fortalecimiento de los grupos de izquierda. Como ambos partidos veían a la democracia como un disvalor, se llegó a una radicalización política que dio pie a una espiral de violencia. Estados Unidos también tuvo un papel importante, ya que tomó una posición defensiva por temor a la expansión del comunismo. Por un lado necesitaba terminar con el caso cubano, y por el otro no tenía que replicarse en el resto de los países. Para lograr esto surgieron dos políticas: la Alianza para el Progreso, la cual fue vista como una revolución en frío, y era un plan de ayuda económica cuyo objetivo era lograr el desarrollo estructural de América Latina, convirtiéndolo en parte del primer mundo y generando una dependencia capitalista. Este no funcionó por diversos motivos. Por un lado, la población era muy joven y se reproducía mucho más rápido que en Europa, por lo que el PBI no crecía, y por otro, las malas comunicaciones no permitían el transporte de mercadería. Hacían falta autopistas y camiones, pero la geografía del continente era muy diversa con respecto a Europa. Estados Unidos decía que invirtiendo en América Latina no iban a llegar a nada, ya que por más dinero que se ponga en el continente, era muy complicado que la calidad de vida de los habitantes mejore considerablemente. Por lo tanto, se da una doctrina de seguridad nacional, para vigilar y controlar a la población interna a través de las Fuerzas Armadas. Era una opción más económica, pero más restrictiva. El objetivo de estos militares es combatir con ideologías, no solo con personas.
En 1964, el golpe de Estado dado por los militares brasileños inauguró un ciclo de dominación autoritaria caracterizado por un Estado al que se llamó burocrático autoritario. Autoritario se refería a que excluían a los sectores populares y neutralizaban sus demandas. En el sector privado se hicieron cada vez más estrictos los controles de tiempo laboral. Es un modelo con una represión total respecto a ideologías y a expresiones, tanto culturales como personales. Y burocrático porque la clase política se vio reemplazada por una tecnocracia, un grupo de técnicos y burócratas que ponían énfasis en los valores de eficiencia y profesionalidad. Sostenían que los gobiernos constitucionales eran incapaces de normalizar la economía y garantizar el orden. Consideraban que tanto las dirigencias políticas tradicionales como la democracia eran demagógicos y solo buscaban votos. Su objetivo era modernizar el país, pero en la práctica había un cruce y una tensión entre las corrientes nacionalistas y estatistas como son las Fuerzas Armadas con los grandes grupos empresarios, ya que estos últimos, a diferencia de los nacionalistas, buscaban una economía globalizada. En los años 70 se le pone fin a este modelo.